Desastres naturales del mundo, siglo XX. Comenzamos. Desastre natural es un término que hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, entre otros. De principios del siglo XX a principios del siglo XXI, la cantidad de fallecimientos por desastres naturales cayó de 500.000 por año a 50.000 en promedio. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNDRR, los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y las faltas de prevención, y los desastres se presentan por la acción del hombre en un entorno. Por ejemplo, un huracán en la mitad del océano no es un desastre, a menos que pase por allí un navío. Los desastres naturales como la lluvia, terremotos, huracanes, tsunamis, entre otros, se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro. Este varía dependiendo del tipo de fenómeno. Pudiera ser la escala de magnitud de momento, la escala de Richter, la escala de Saffir-Simpson para huracanes, etc. En este video te voy a mostrar los desastres naturales más terribles registrados en el mundo. Siglo XX. 1900, Galveston, Texas. El huracán de 1900 tocó tierra el 8 de septiembre en la ciudad de Galveston, Texas, Estados Unidos. Se estima que sus vientos alcanzaron los 215 km por hora en el momento de tocar la tierra, o sea, de categoría 4 en la escala de huracanes de Saffir-Simpson. Este ciclón tropical causó gran pérdida de vida, con cifras estimadas de entre 6.000 y 12.000 víctimas, aunque el número que se maneja en reportes oficiales es de unos 8.000, lo que la convierte en la tercera mayor tormenta tropical del Atlántico por su número de víctimas, después del gran huracán de 1780 y el huracán Mitch de 1998. El huracán de Galveston del 1900 es hasta el día de hoy el desastre natural más mortal que ha azotado los Estados Unidos. 1902, Guatemala, terremoto magnitud 7.5 grados. El sismo tuvo una magnitud estimada de 7.5 y se produjo el 18 de abril de 1902, una profundidad de aproximadamente 25 kilómetros en el departamento de Quetzaltenango. El terremoto tuvo una duración de 1 hasta 2 minutos y fue precedido de varios sismos premonitorios y seguido de muchas réplicas. Los departamentos de Quetzaltenango y Sololá fueron particularmente afectados. Todas las iglesias del oeste de Guatemala y el este de Chiapas sufrieron daños severos o fueron derribadas. En Martinica, el 8 de mayo de 1902, el monte Pelé entra en erupción y destruye Saint-Pierre. Es un estratovolcán activo ubicado en el extremo norte del departamento francés de Ultramar de la isla de Martinica, parte del arco volcánico de las Antillas Menores con actividad pliniana. El Pelé es uno de los volcanes más destructivos de la Tierra y su cono está formado de capas de ceniza volcánica y lava solidificada. El monte es famoso por la extraordinaria destrucción que provocó su erupción de 1902, en la cual murieron 30.121 personas y que arrasó completamente la región, destruyendo Saint-Pierre. 1906, el monte Vesubio entra en erupción y destruye Nápoles. Es un volcán activo del tipo estratovolcán, situado frente a la bahía de Nápoles y a unos 9 kilómetros de distancia de la ciudad de Nápoles. Se encuentra en la ciudad metropolitana de Nápoles, perteneciente a la región italiana de la Campania. Tiene una altura aproximada de 1.281 metros sobre el nivel del mar y se alza al sur de la cadena principal de los Apeninos. 1906.
Terremoto de San Francisco de 1906, en magnitud estimada de 7.8 grados, en la falla de San Andrés. Destruye gran parte de la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, matando al menos a 3.000 personas. Alrededor de 225.000 a 300.000 personas quedaron sin hogar y los daños se calcularon en más de 300 millones de dólares. 1906. Un tifón y un tsunami matan alrededor de 10.000 personas en Hong Kong. Se registró en el observatorio de Hong Kong como un tifón con una velocidad de 24 millas por hora y con un ojo de tifón de 30 millas náuticas, que tenía la fuerza de viento de 6 bf. 1907. El terremoto de Kingston de 1907, que sacudió la capital de la isla de Jamaica con una magnitud de 6.2 en la escala de magnitud del momento, tuvo lugar el 14 de enero, alrededor de las 3 de la tarde. Es descrito por el Servicio Geológico de los Estados Unidos como uno de los terremotos más mortíferos del mundo registrado en la historia. Todos los edificios de Kingston resultaron dañados por el terremoto y los incendios posteriores, que duraron 3 horas antes de que se pudiera hacer algún esfuerzo para controlarlos, dieron como resultado la muerte de unas 1.000 personas y causaron daños materiales por aproximadamente 30 millones de dólares. 1908. Un terremoto y un tsunami destruyen Messina, Sicilia y Calabria en Italia. Mueren 150.000 personas. El terremoto de Messina se produjo el 28 de diciembre en Sicilia y Calabria, en el sur de Italia, con una magnitud de momento de 7.1. La ciudad de Messina y Reggio de Calabria se vieron casi completamente destruidas y se perdió entre 75.000 y 200.000 vidas humanas. 1915. Avezzano, Italia. El terremoto de Avezzano de 1915 se produjo el 13 de enero en el centro de Italia. El choque tuvo una magnitud de momento de 6.7. El epicentro se ubicó en la localidad de Avezzano, que fue destruida, alrededor de 30.000 muertes directas y 60 millones de dólares en daño como resultado del terremoto. 1920. Gansu, China. Alrededor de 2.000 personas fallecieron por los deslizamientos de tierra provocados por un terremoto de 8.6 grados de magnitud en el estado de Gansu, en el norte de China. 1923. Tokio. El sismo tuvo una magnitud de 7.8 en la escala de Richter. Destruyó la ciudad portuaria de Yokohama, así como las prefecturas vecinas. De acuerdo con la fuente más confiable, murieron 142.800 personas y otras 37.000 quedaron desaparecidas, posiblemente muertas. Muchas de las víctimas provienen de los 88 incendios que ocurrieron de manera separadas y que se extendieron rápidamente debido a los fuertes vientos de un tifón cerca de la península de Noto. 1931. China. Se registraron inundaciones y se murieron 140.000 personas. 1935. Quetta, Pakistán. Se registra un sismo y mueren 35.000 personas. El terremoto de Quetta ocurrió el 31 de mayo entre las 2:30 y las 3:40 de la mañana. En India Británica, ahora parte de Pakistán, cerca de la frontera con el sur de Afganistán. El terremoto tuvo una magnitud de 7.7 y se registran 35.000 personas muertas a causa del impacto. Fue el terremoto más mortífero que atacó el sur de Asia hasta 2005. Hey, ¿te está gustando este video? Por favor, no olvides suscribirte al canal, ya que me estarías ayudando mucho. Y no olvides darle muchos deditos arriba. 1938. Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Se registra un huracán y mueren más de 682 personas. Fue el primer gran huracán devastador de Nueva Inglaterra desde 1861. La tormenta se formó cerca de la costa de África en septiembre de 1938 durante la temporada de huracanes del Atlántico
convirtiéndose en un huracán de la categoría 5 en la escala de huracanes, antes de tocar tierra, como un huracán categoría 3 en Long Island el 21 de septiembre. El huracán mató a más de 682 personas, más de 57.000 hogares fueron dañados o destruidos y causó pérdidas de bienes estimadas en 4.7 mil millones de dólares. 1939, Concepción, Chile. Se registra un sismo y mueren 28.000 personas. El terremoto de Chillán de 1939 fue un sismo intraplaca ocurrido en la zona central de Chile, un 24 de enero de 1939, con una magnitud estimada de 7.8. Es considerado el sismo de mayor cantidad de fallecidos en Chile, estimándose entre 24.000 y 30.000 personas, de las cuales solamente 5.685 fueron identificadas. Tuvo epicentro en la comuna de Quirihue, afectando principalmente a la ciudad de Chillán. Resultó completamente destruida. Esto obligó al gobierno de Pedro Aguirre Cerda a implementar cambios políticos y sociales en el país, como la creación de la Corporación de Reconstrucción y la Corporación de Fomento de la Producción, además de la legalización de normas para las construcciones. 1939, Río Grok, China. Inundaciones donde mueren 200.000 personas. La inundación de Río Amarillo de 1938 fue una provocada por el gobierno nacionalista de China Central durante la etapa inicial de la Segunda Guerra, en un intento de frenar el rápido avance de las fuerzas japonesas. Ha sido llamado el mayor acto bélico medioambiental de la historia. 1939, Erzincan, Turquía. Se registra un sismo y mueren 32.740 personas. 1952, Bangladesh. Se registra sismo y mueren 61.000 personas. 1953, Países Bajos, Reino Unido. Se registran mareas huracanadas y mueren 1.932 personas. 1959, Honshu, Japón. Tifón Vera. Mueren 5.100 personas. El tifón Vera causó enormes daños a Japón en septiembre de 1959. Causó un daño particularmente grande en las prefecturas de Aichi y Mie, a lo largo de la costa de la bahía de Ise. Vera dejó más de 5.000 muertos y desaparecidos. Fue el peor daño causado por un tifón en la historia de Japón. 1960, Agadir, Marruecos. Se registra un sismo y mueren 12.000 personas. El terremoto de Agadir de 1960 tuvo lugar el 29 de febrero en la ciudad marroquí de Agadir, situada en la costa atlántica. A pesar de su moderada magnitud de 5.8 en la escala de Richter, la poca profundidad del epicentro del terremoto y su proximidad a la ciudad portuaria de Agadir, así como la escasa calidad de las construcciones, contribuyó a que fuera el terremoto más destructivo y mortal de la historia de Marruecos, con entre 12.000 y 15.000 víctimas mortales, 12.000 heridos y al menos 35.000 personas sin hogar. 1965, Estados Unidos, huracán Betsy. Mueren 75 personas. El huracán Betsy fue un poderoso huracán de la temporada de huracanes en el Atlántico de 1965, causante de enormes daños en Bahamas, Florida y Luisiana. Betsy tocó tierra en forma intensa cerca de la desembocadura del río Mississippi, provocando un importante desborde de las aguas del lago en Nueva Orleans. En su momento, fue el huracán más costoso de la historia de los Estados Unidos, ya que fue el primero de su generación en producir más de $1.000 millones en daño. 1970, Chimbote, Perú. Se registra un sismo y depresión. Mueren 67.000 personas. El terremoto de Ancash de 1970, conocido localmente como el terremoto del 70, fue un sismo ocurrido el 31 de mayo de ese año. Tuvo una magnitud de 7.9. Se sintió en toda la costa y la sierra del departamento de Ancash y de las regiones limítrofes del sur y el norte.
El sismo produjo el desprendimiento de un casquete de hielo y rocas del Nevado Huascarán, lo que ocasionó un aluvión que sepultó la ciudad de Santo Domingo de Yungay y sus 20.000 habitantes. Fue el sismo más destructor de la historia del Perú, no por la magnitud, sino por la cantidad de pérdidas humanas. Afectó a la región y a varias provincias de los departamentos de Huánuco, Lima y La Libertad, y dañó una extensa área de aproximadamente 450 kilómetros de longitud y 200 kilómetros de ancho de la costa y la sierra peruana. Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó INDECIT, el cual, además de preparar a la población para actuar durante el terremoto, conmemora el 31 de mayo con un simulacro de sismo a nivel nacional. 1976, Ciudad de Guatemala. Se registró un sismo y murieron 22.084 personas. El terremoto de Guatemala de 1976 fue un sismo de magnitud 7.5 grados que sacudió a Guatemala el miércoles 4 de febrero de ese año a las 3:01 hora local. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros cerca de la ciudad de Los Amates, en el departamento de Izabal, a 160 kilómetros al noreste de la capital, Ciudad de Guatemala. En solo unos segundos, un tercio de la capital quedó reducida a escombros y miles de edificios colapsaron. El terremoto se sintió también en Belice, El Salvador, Honduras y México, hasta donde se sintieron sus ondas telúricas en la Ciudad de México. También se registró un gran número de réplicas, siendo la más fuerte 5.8 y 5.7 grados. 1976, Taicang, China. Se registra sismo y mueren 290.000 personas. El terremoto de Taicang de 1976 tuvo lugar en la ciudad de Taicang, China, el 28 de julio y tuvo una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter. Fue el más grave terremoto que tuvo el mundo moderno en relación de vidas perdidas, matando, según datos oficiales, 242.419 personas, pero algunas fuentes no oficiales indican que la cifra podría ser hasta 3 veces mayor. El terremoto principal ocurrió a las 3:42 de la mañana y muchas de las personas que sobrevivirían a este fueron presas de los edificios que no resistieron al segundo terremoto, que ocurrió 15 horas después y tuvo una magnitud de 7.1, seguido de muchas réplicas de magnitud 5 y 5.5. Muchas personas afirmaron haber visto luces extrañas la noche anterior al terremoto, que fueron conocidas como las luces del terremoto. 1985, Ciudad de México. Se registra un sismo, mueren 10.000 personas. El terremoto de México de 1985 tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Inició a las 7:17 de la mañana y alcanzó una magnitud de 8.1. El epicentro fue localizado en el Océano Pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, cerca de la desembocadura del río Balsas, límite natural entre los estados de Michoacán y Guerrero, con una magnitud de 8.1 y una duración de 2 minutos. El sismo afectó la zona central, sur y occidente de México, en particular la Ciudad de México. Ha sido el más significativo y dañino en la historia escrita de los movimientos telúricos de dicho país y su capital. 1985, Armero, Colombia. Volcán Nevado de Ruiz. Mueren 24.740 personas. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985, que afectó a los departamentos de Caldas y Tolima, Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno había recibido advertencia por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985. 1987. La tragedia del Limón fue un desastre natural ocurrido el 6 de septiembre de 1987 en Venezuela, estado Aragua, conocido como el deslave proveniente de los cerros del Parque Henry Pittier.
ocasionado por grandes torrenciales de lluvia que arroparon las montañas de la zona urbana de El Limón en el estado Aragua, Venezuela. Ese día, las intensas lluvias de más de 180 kilómetros de agua, cantidad prevista para 2 meses de lluvia, produjeron el desbordamiento del río Limón, así como derrumbes y aludes de tierra. Tras haber arrasado los barrios del Progreso, Mataseca y gran parte del Limón, el torrente de barro y agua dejaba un saldo aproximado de 100 personas muertas, cientos de desaparecidos, 300 heridos y miles de damnificados. La tragedia del río Limón constituye el hito en cuanto a emergencias generadas por aluviones o deslaves en el estado Aragua, y fue hasta la fecha de su ocurrencia en 1987 la inundación aluvial de mayor magnitud que afectara áreas urbanas en Venezuela. La tragedia inició a la 1 de la tarde cuando el río Limón, ubicado en la vertiente sur, la cual sirve de cuenca para el Parque Nacional Henri Pittier, se desbordó producto de las intensas lluvias caídas en toda la región central del país, provocando deslizamientos de tierra que derrumbaron parte de la vía que conecta a Ocumare de la Costa y Maracay. Ese día, las fuertes precipitaciones prolongadas por un periodo de 6 horas generaron 180 milímetros de agua, lo que equivale a las lluvias de aproximadamente 2 meses, trayendo como consecuencia la saturación de los suelos, aunado a la pérdida de material vegetal producto de la intervención humana, lo cual provocó a primeras horas de la noche el desprendimiento de grandes masas de tierra, vegetales y rocas que se derrumbaron, dejando bajo las aguas y el lodo gran parte de los sectores La Candelaria, El Progreso, Mataseca, Los Rauseos, Arias Blanco, Valle Verde, Las Mallas y El Limón. Las fuertes aguas afectaron también el área recreacional de Guamitas, donde se encontraba una de las casas del dictador Juan Vicente Gómez. Desapareció totalmente y convirtió al conocido para ese momento como el Parque Los Apamantes prácticamente en un camposanto. El río llegó a causar estragos no solo en el municipio maribiseño Iragorri, sino en Maracay y Ocumare de la Costa. Los daños resultantes de esta tragedia son difíciles de cuantificar por tener diversas cifras, pero en general, entre 100 a 300 personas fallecieron, al menos 300 están desaparecidas, cientos de heridos y lesionados y miles de personas afectadas y o damnificadas. Miles de temporadistas que provenían de las playas de la costa quedaron aislados en el litoral aragüeño al derrumbarse parte de la vía que comunicaba a Ocumare de la Costa con la región central del país. Cabe destacar como dato curioso que yo, cuando estaba pequeña, fui parte de la población que vivió esta tragedia. Recuerdo la situación, cómo se fue dando y ciertas cosas de este día. Así que si quieren que les cuente la tragedia del Limón desde mi perspectiva de niña y de cómo lo vivo mi familia y yo, pues déjenmelo en los comentarios y ya haremos un story time de lo sucedido. 1988, Estados Unidos, Caribe y América Central. Huracán Gilbert. Mueren 355 personas. El huracán Gilbert fue uno de los ciclones tropicales más intensos, devastadores y mortíferos registrados en el Océano Atlántico durante el siglo XX por la Organización Meteorológica Mundial, OMM. En septiembre de 1988, Gilberto asoló el Caribe y el Golfo de México por cerca de 9 días. En México se le conoció como el huracán del siglo XX y en Cuba como el huracán asesino. Gilbert fue el huracán más intenso jamás observado en la cuenca del Atlántico, hasta que el huracán Wilma lo superó en 2005. También es uno de los ciclones tropicales con mayor extensión de la historia. En un punto alcanzó a tener un área de 1.250 kilómetros cuadrados. Gilberto continúa siendo el huracán más intenso que ha tocado la tierra en México. 1988, Armenia. Se registra sismo y mueren 50.000 personas. El terremoto de Spitak
como era conocido en la ciudad en su época, fue un terremoto con magnitud 7.2 que ocurrió el 7 de diciembre de 1988 en la región de Armenia de Spital, en la URSS. Las estimaciones indican que cerca de 50.000 personas murieron en este, que fue uno de los terremotos más letales de la historia. 1992, Estados Unidos. Huracán Andrew. Mueren 62 personas. El huracán Andrew fue uno de los ciclones tropicales más destructivos que hayan impactado en Estados Unidos durante el siglo XX. Entre el 16 y el 28 de agosto de 1992, afectó las islas del noreste de las Bahamas, el área de Miami, en la península de la Florida y el sur de Luisiana. Andrew dejó pérdidas de 26.000 millones de dólares. La mayor parte de estos daños fueron para el sur de Florida. Y el tercer huracán más costoso de la historia, después del huracán Katrina en 1995 y del huracán Sandy de 2012. 1993, India. Se registra sismo y mueren 9.475 personas. El terremoto de 1993 en Latur golpea a India a las 3:56 de la mañana. El 30 de septiembre de 1993, la principal área afectada fue el estado de Maharashtra, en el oeste de la India. 52 aldeas fueron destruidas en el terremoto. Medía 6.2 en la escala de magnitud del momento y aproximadamente 10.000 personas murieron, mientras que otras 30.000 resultaron heridas. El hipocentro del terremoto tenía aproximadamente 10 kilómetros de profundidad, relativamente poco profundo, lo que permite que las ondas de choque causen más daños, debido a que la ubicación no se encontraba en un límite de placa. Hubo cierto debate sobre qué causó el terremoto. Una sugerencia es la existencia de fallas. El subcontinente indio se derrumba cuando empuja contra Asia y se libera la presión. Es posible que esta presión se libere a lo largo de la línea de falla. Otro argumento es que la construcción del reservorio a lo largo del Terna fue responsable del aumento de la presión en la línea de falla. 1995, Kobe, Japón. Se registra un sismo y mueren 6.348 personas. El terremoto de Kobe de 1995, también denominado como el Gran Terremoto de Hashi-Awaji, como se le conoce en la zona, fue un terremoto que afectó a Japón alcanzando una magnitud de 6.9 en la escala de magnitud del momento. Ocurrido el 17 de enero de 1995 a las 5:46 am en la parte sur de la prefectura de Hyogo y tuvo una duración de 20 segundos. El foco de origen se encontraba a escasos 16 kilómetros por debajo de la superficie, en el extremo norte de la isla de Awaji, a 20 kilómetros de distancia de la ciudad de Kobe. 1998, América Central, huracán Mitch, mueren 9.200 personas. El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos e mortales que se han visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de viento sostenida de 290 km por hora. Mitch pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes en el Atlántico de 1998. También causó miles de millones de dólares en pérdidas materiales. El Mitch se formó en el oeste del Mar Caribe el 22 de octubre y después de pasar por condiciones extremadamente favorables, alcanzó rápidamente la categoría 5, el nivel más alto posible en la escala de huracanes de Saffir-Simpson. Después de desplazarse hacia el suroeste, al mismo tiempo que se debilitaba, el huracán golpeó Honduras con una categoría menor. Se movió a través de Centroamérica hasta alcanzar la bahía de Campeche para finalmente golpear Florida con una tormenta tropical. 1999, Quindío, Colombia. Se registra sismo y mueren 1.230 personas. El terremoto del eje cafetero de 1999 fue un sismo que afectó enormemente los departamentos de Quindío y Risaralda en Colombia. El terremoto ocurrió
el lunes 25 de enero de 1999 a la 1:19 de la tarde con una magnitud de 6.2 en la escala de Richter. Esta área tiene un alto riesgo sismológico debido a la triple unión que ocurre en la esquina de la placa sudamericana, donde la placa de Nazca y la placa del Caribe convergen entre ellas. 1999, Kocaeli, Turquía. Se registra sismo y mueren 18.000 personas. El terremoto de Izmit de 1999, también conocido como el terremoto de Kocaeli, fue un sismo de magnitud 7.4 grados en la escala de Richter que sacudió el noreste de Turquía el 17 de agosto de 1999 a las 3:02 de la mañana. El evento duró 37 segundos, matando alrededor de 17.000 personas y dejando un saldo de aproximadamente 1 millón de damnificados sin hogar. 1999, Venezuela, la tragedia de Vargas. Es como se le conoce al conjunto de deslaves, corrimientos de tierra e inundaciones ocurridas en las costas caribeñas de Venezuela. Ocurrida en el estado Vargas el 15 de diciembre de 1999, especialmente trágico para dicho estado, desde donde recibe el nombre de tragedia de Vargas. Este es considerado el peor desastre natural ocurrido en el país después del terremoto de 1812. La cifra de fallecidos, aunque sin carácter oficial, se calcula desde centenares hasta miles. Van desde 7.001 hasta 30.000 muertos dependiendo de la fuente, mientras que los damnificados tampoco confirmadas oficialmente se encuentran en decenas de miles. Este hecho aparece en el libro de Récord Guinness como el mayor número de víctimas mortales por un alud de barro. Las zonas más afectadas por el desastre natural del 15, 16 y 17 de diciembre son las costas del estado Vargas, Miranda y Falcón. Miles de personas fueron desplazadas y pueblos enteros quedaron devastados. Entre la infraestructura perdida por el desastre se cuentan con universidades, grandes hoteles, importantes comunidades, viabilidad, entre otras. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Chao, nos vemos en el próximo video.